¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un pueblo olvida al Dios que lo levantó? Jerusalén no fue destruida por los babilonios, ni por los romanos. Fue destruida desde adentro, mucho antes de que los ejércitos levantaran sus murallas. Esta es la historia de una ciudad elegida por Dios, que cayó 2 veces por la misma razón: orgullo, idolatría y desobediencia. Y si crees que esto solo le pasó a ellos, quizás ya estés cometiendo el mismo error. Jerusalén, la ciudad del rey David, el lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse, fue también el escenario de una tragedia espiritual profunda. Entre columnas de oro y promesas eternas, se gestó lentamente su caída. Porque tener a Dios cerca no significa obedecerlo, y estar rodeado de símbolos sagrados no garantiza que el corazón esté alineado con el Creador. Hoy, viajaremos a través de los siglos para entender cómo un pueblo puede perderlo todo, incluso con Dios habitando en medio de él. Jerusalén no cayó de un día para otro. Su destrucción fue resultado de un largo proceso de decadencia espiritual, negligencia moral y desobediencia persistente. En apariencia, seguía siendo la ciudad sagrada, la capital del pueblo elegido, el lugar donde el templo de Dios se alzaba majestuoso entre los montes. Pero por dentro ya estaba vacía. Había perdido su propósito, había traicionado su llamado, y lo peor, había convertido la cercanía con Dios en rutina. Como sucede con todo lo sagrado que se trivializa, el colapso no tardó en llegar. Durante los reinados de David y Salomón, Jerusalén fue el corazón espiritual de Israel. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo de Salomón, cubierto de oro y adornado con símbolos celestiales, representaba la morada misma de Dios entre su pueblo. Pero esa grandeza se convirtió en orgullo. El pueblo comenzó a confiar más en el edificio que en el Dios que lo habitaba. Pensaban que mientras el templo estuviera en pie, nada les podía pasar. Como si la arquitectura pudiera sustituir la obediencia y los rituales vacíos pudieran reemplazar el arrepentimiento genuino. Las advertencias no faltaron. Los profetas hablaron una y otra vez. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos repitieron el mismo mensaje. Si no se alejaba de la idolatría, de la injusticia contra el pobre, de la arrogancia y la traición a la ley de Dios, Jerusalén sería destruida. Pero nadie quería escuchar. Preferían a los falsos profetas que prometían paz cuando no había paz. La primera gran lección de esta historia es que el juicio no llega sin previo aviso. Siempre hay una voz que advierte. Lo que determina el destino de una nación, de una persona, es si esa voz se escucha o se ignora. Nabucodonosor no fue un accidente geopolítico, fue un instrumento. La Biblia lo llama siervo de Dios, no porque fuera piadoso, sino porque cumplía un propósito divino. Su ejército, implacable y brutal, fue la herramienta para derribar aquello que se había corrompido. El juicio llegó en oleadas. Primero una deportación parcial, luego una segunda más intensa, hasta que finalmente, después de años de advertencias ignoradas, el asedio final comenzó. Jerusalén quedó rodeada, encerrada, cortada de alimentos, de agua, de esperanza. El templo seguía allí, pero la gloria de Dios ya se había retirado. Durante más de 2 años, los habitantes de la ciudad resistieron. Esperaban un milagro, una intervención divina como la que había ocurrido en tiempos de Ezequías, cuando un ángel destruyó un ejército enemigo. Pero esta vez no habría milagro. Dios no rescata lo que Él mismo ha condenado a juicio. Los falsos profetas seguían alimentando la ilusión. Decían que Nabucodonosor se cansaría, que Egipto vendría a ayudar, que el templo no podía caer. Pero Jeremías, desde su celda, repetía la verdad. La ciudad no iba a resistir, y quien quisiera vivir debía rendirse. La comida se terminó. La gente comenzó a comer cuero, hierba, cualquier cosa. Luego vino el canibalismo. Lamentaciones describe cómo madres cocían a sus propios hijos. No era una imagen simbólica, era una realidad histórica. La degradación había alcanzado el punto máximo. La ciudad santa, que debía ser luz para las naciones, se había convertido en una tumba colectiva. Finalmente, las murallas cayeron. El rey Sedequías huyó, pero fue capturado. Le mataron a sus hijos delante de sus ojos y luego le arrancaron la vista. La última imagen que vería sería la ejecución de su linaje. La justicia, aunque dolorosa, fue absoluta. Pero lo más impactante no fue la caída de la ciudad, fue la destrucción del templo. Ese edificio,
construido por Salomón, donde Dios mismo había descendido en gloria, fue incendiado, saqueado y reducido a escombros. Los babilonios no entendían lo que estaban haciendo. Para ellos era botín de guerra. Para Israel era el fin del mundo. El oro se derritió, los utensilios sagrados fueron robados, y el lugar donde se ofrecían sacrificios quedó reducido a cenizas. Dios no habló, no intervino. Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. La gloria ya no estaba allí. Lo que siguió fue el exilio. 1000 kilómetros a pie, encadenados, bajo el sol, sin agua suficiente. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos arrancados de su tierra y llevados a Babilonia. El Salmo 137 lo describe con una frase brutal: junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Les pedían que cantaran, pero ¿cómo cantar en tierra extraña después de haber perdido todo? Algunos se asimilaron, otros se amargaron, pero un grupo decidió mantenerse fiel, y fue gracias a ellos que la identidad del pueblo no se extinguió. Sin templo, sin sacrificios, sin sacerdocio activo, nació alguien nuevo: la sinagoga, la oración, el estudio, la transmisión oral, se convirtieron en los nuevos pilares. El exilio no fue solo castigo, fue también transformación. Los escribas comenzaron a organizar las escrituras, a copiarlas meticulosamente. Daniel, Ezequiel y otros exiliados se convirtieron en referentes de una fe que no dependía de las paredes, sino del corazón. Fue allí, en el corazón del imperio enemigo, donde resurgió la llama que Jerusalén había dejado apagar mucho antes. 70 años después, el regreso fue posible. Ciro, rey de Persia, permitió el retorno. Se reconstruyó el templo, pero nunca volvió a ser igual. El esplendor ya no estaba. Sin embargo, el pueblo había aprendido algo esencial: que Dios puede estar presente incluso en el exilio, incluso en el silencio. Aprendieron que no basta con tener símbolos. Hace falta obediencia. Que no es suficiente tener historia. Hace falta fidelidad. Que la elección divina no es un privilegio eterno si se traiciona el pacto. La segunda destrucción llegó siglos después con Roma. En el año 70 después de Cristo, otra vez Jerusalén fue sitiada. El templo quemado, la ciudad arrasada. Jesús lo había profetizado: no quedará piedra sobre piedra. Y no quedó. Otra vez la idolatría, el orgullo, la división interna precipitaron el desastre. El patrón se repitió porque no se aprendió la lección. El templo, que debía ser casa de oración, se convirtió en una cueva de ladrones. Y Dios no habita en templos corrompidos. Esta doble tragedia no es solo historia antigua, es advertencia. Lo que le ocurrió a Jerusalén le puede pasar a cualquier comunidad, a cualquier nación, a cualquier persona que crea que la cercanía con Dios justifica la desobediencia, que piense que la gracia es licencia y que la elección divina es excusa para la arrogancia. Jerusalén cayó 2 veces, pero no porque Dios lo haya olvidado, sino porque ella lo olvidó primero. Y cuando Dios ya no habita en su casa, esa casa está vacía, aunque esté llena de gente. Lo que destruye no es el enemigo externo, es el abandono interno del pacto. Si esta historia removió algo en tu interior, no la dejes como una simple lección del pasado. Suscríbete y acompáñanos en los próximos relatos que revelan el corazón de Dios, su justicia, su misericordia y sus advertencias para este tiempo. Porque la historia se repite, pero también puede redimirse. ¿Qué parte de tu vida necesita reconstrucción hoy? Aquí seguiremos descubriendo juntos las respuestas que la palabra aún tiene para nosotros. Dios te bendiga.